Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y soy miembro del movimiento San Juan 23. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es el capítulo 3 del decreto Unitatis Redintegratio. Y vamos a hablar acerca de lo que son pues las iglesias y las comunidades eclesiales separadas en Occidente. Por favor, compartan este video y lleguemos a más personas. Compártanlo en los foros, compártanlo también pues en sus perfiles. Y pues gracias a ustedes. Suscríbanse también a mi canal de YouTube, Apologista Católico Elmer Arana. Y juntos defendamos la verdadera fe de Jesucristo que fue dada pues a nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Recordemos que únicamente a la Iglesia fueron dadas dos cosas: la revelación y la verdad. Y ahí a nadie más. Hoy vemos pues 70,000 sectas protestantes que pues todas están unidas con diferentes doctrinas, pero unidas únicamente para atacar a la Iglesia. Pero ellas no han recibido la revelación ni tampoco han recibido la verdad. La verdad únicamente la ha recibido nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Así por eso el apóstol San Pablo dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que la Iglesia es columna y fundamento de toda verdad. Bueno, entonces vamos a entrar a lo que es este decreto del Unitatis Redintegratio, que nos habla acerca de las iglesias y las comunidades eclesiales, pero pues las comunidades eclesiales separadas en el occidente. Aunque todavía no es universal el movimiento ecuménico y el deseo de armonía con la Iglesia Católica, abrigamos no obstante la esperanza de que este sentimiento ecuménico y el mutuo aprecio irán pues imponiéndose poco a poco. Entonces vamos a hablar acerca de la condición propia de estas comunidades. Pero ¿qué nos dice entonces el capítulo 3 de dicho decreto que lleva por nombre Unitatis Redintegratio? En lo que es pues el numeral 19 dice: las iglesias y comunidades eclesiales que se disgregaron de la sede apostólica romana, bien en aquella gravísima perturbación que comenzó en el occidente ya a finales de la Edad Media, bien en tiempos sucesivos, están unidas con la Iglesia Católica por una afinidad de lazos y obligaciones peculiares por haber desarrollado en los tiempos pasados una vida cristiana multisecular en comunión eclesiástica. Debemos de recordar también que hay algunas comunidades, pues como las iglesias históricas, que comparten no solo pues con la iglesia el credo de fe de la iglesia, sino además pues los primeros concilios de la iglesia. Esto pues lo debemos de tomar en cuenta. Entonces, puesto que estas iglesias y comunidades eclesiales, por la diversidad de su origen, de sus doctrinas, porque son muchas, son diversas, y también de la vida espiritual, discrepan bastante, no solamente de nosotros, sino pues también entre ellas. Hay, como ya dije al principio, hay diferencia de doctrinas entre ellas mismas, y es tarea muy difícil describirlas pues cumplidamente, cosa que pues no podemos nosotros hacer pues en un video tan corto como el que yo estoy haciendo esta noche. Bueno, aunque todavía no es universal pues el movimiento ecuménico y el deseo de armonía con la Iglesia Católica, pues abrigamos no obstante, como ya dije al principio, la esperanza de que ese sentimiento ecuménico y el mutuo aprecio irán pues imponiéndose poco a poco en todo. Es un proceso pues que hay, ¿verdad? Hay que reconocer también que ciertamente entre estas iglesias y comunidades y la Iglesia Católica hay discrepancias esenciales, no solo de índole histórica, sociológica, psicológica y cultural, sino ante todo de interpretación de la verdad revelada, que esto pues le corresponde únicamente al magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Pero más para que, a pesar de estas dificultades, pueda entablarse más fácilmente el diálogo ecuménico, en los siguientes párrafos trataremos de ofrecer algunos puntos que puedan y deben ser fundamento y estímulo para este diálogo. Aquí habría que agregar pues de que la diferencia doctrinal a todo lo que es pues las discrepancias esenciales que yo mencioné,
tanto pues de índole histórica, sociológica y pues psicológica, también cultural, pero ante todo es la diferencia de doctrina, ¿verdad? La confesión de Cristo. El numeral 20 dice: nuestra atención se dirige ante todos los cristianos que reconocen públicamente a Jesucristo como Dios y Señor y mediador único entre Dios y los hombres, para gloria del único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabemos que existen graves divergencias entre la doctrina de estos cristianos y la doctrina de la Iglesia Católica, aún respecto a Cristo, Verbo de Dios encarnado, de la obra de la redención y por consiguiente del misterio y ministerio de la Iglesia y de la función de María en la obra de la salvación. Nos gozamos, sin embargo, viendo a los hermanos separados tender hacia Cristo como fuente y centro de la comunión eclesiástica. Movidos por el deseo de la unión con Cristo, se sienten impulsados a buscar más y más la unidad y también a dar testimonio de su fe delante de todo el mundo. El estudio de la Sagrada Escritura, esto nos habla en numeral 21, dice: el amor y la veneración y casi culto a la Sagrada Escritura conducen a nuestros hermanos separados el estudio constante y solícito de la Biblia, pues el Evangelio es poder de Dios para la salud de todo el que cree, del judío primero, pero también del griego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Invocando ante todo al Espíritu Santo, buscan en las Escrituras a Dios, que en cierto modo les habla en Cristo, preanunciando por los profetas, Verbo de Dios encarnado por nosotros. En ellas contemplan la vida de Cristo y cuanto el Divino Maestro enseñó y realizó para la salvación de los hombres, sobre todo los misterios de su muerte y también de su resurrección. Esto nosotros lo vemos también en el culto divino, que es la Eucaristía. Pero cuando los hermanos separados reconocen la autoridad divina de los sagrados libros, sienten cada uno a su manera diversamente nosotros en cuanto a la relación entre las Escrituras y la Iglesia, en la cual, según la fe católica, el magisterio auténtico tiene un lugar especial en orden a la exposición y predicación de la palabra de Dios escrita. Y como también nosotros los católicos sabemos que el magisterio pues es el único que puede interpretar la Biblia. Por eso para nosotros los católicos tenemos, no es solo la Biblia, sino tenemos 3 pilares de fe, 3 normas de fe, que es pues tanto la tradición cristiana como también el magisterio eclesiástico, la Iglesia, y la Biblia, y sobre todo pues la Biblia en primer lugar, porque la Biblia es un libro sagrado de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. La Biblia salió de la Santa Tradición. Sin embargo, las Escrituras sagradas son el diálogo mismo, instrumentos preciosos en la mano poderosa de Dios para lograr aquella unidad que el Salvador presenta a todos los hombres. Recordemos pues de que esa era la voluntad de Cristo en el Evangelio de San Juan capítulo 17 versículo 21. Orando al Padre para que todos seamos uno. El numeral 22 nos habla de lo que es la vida sacramental. Por el sacramento del bautismo, debidamente administrado según la institución del Señor y recibido con la requerida disposición del alma, el hombre se incorpora realmente a Cristo crucificado y glorioso, y se regenera para el consorcio de la vida divina, según las palabras del apóstol: con él fuiste sepultado en el bautismo, y en él asimismo fuiste resucitado por la fe en el poder de Dios, que lo resucitó entre los muertos. Así escribe pues el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 12, y también escribe a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 4. El bautismo, por tanto, constituye un poderoso vínculo sacramental de unidad entre todos los que con él se han regenerado. O sea, pues por el bautismo estos hermanos, el bautismo trinitario, ojo, estoy hablando del bautismo trinitario, el que manda a Jesucristo, Mateo 28, 19. Con este bautismo se incorporan pues a Cristo mismo y son nuestros hermanos en la fe. Esto hay que tenerlo claro. Y aunque creamos que sobre todo por la carencia del sacramento del orden, no han sido estos hermanos no han conservado la genuina e íntegra sustancia del misterio eucarístico,
Sin embargo, mientras conmemoran en la Santa Cena la muerte y la resurrección del Señor, profesan que en la comunión de Cristo se representa la vida y esperan su glorioso advenimiento. Por consiguiente, la doctrina sobre la Cena del Señor, sobre los demás sacramentos, sobre el culto y los misterios de la Iglesia deben ser objeto de diálogo. O sea, pues aquí es donde realmente pues entraría el diálogo con la Iglesia. Pero bueno, vamos a volver siempre que en el bautismo, estos hermanos pues se ordena la profesión íntegra de la fe a la plena incorporación a los medios de salvación determinados por Cristo y finalmente a la íntegra incorporación en la comunión eucarística. Porque recordemos pues de que por el bautismo, como ya dije, el bautismo trinitario, pasan a formar pues pasan a ser pues nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Porque el bautismo, como ya dije, pues es un poderoso vínculo sacramental de unidad entre todos. Y esto es lo que realmente pues Cristo pedía, como ya dije, orando al Padre en Juan capítulo 17, versículo 21. Ahora vamos a hablar de la vida con Cristo, que nos habla el numeral 23. La vida cristiana de estos hermanos se nutre de la fe en Cristo y se robustece con la gracia del bautismo y con la palabra de Dios oída. Se manifiesta en la oración privada, en la meditación bíblica, en la vida de la familia cristiana, en el culto de la comunidad congregada para alabar a Dios. Por lo demás, su culto muchas veces presenta elementos claros de la antigua liturgia común. Ya lo dije, pues hay estas, ante todo las iglesias históricas, guardan mucho de lo que es pues la misa católica. Y también pues, como ya dije, pues al principio profesan el mismo credo de fe de la iglesia y también pues comparten los primeros concilios de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. La fe por la cual se cree en Cristo produce frutos de alabanza y de acción de gracias por los beneficios recibidos de Dios. Únesele también un vivo sentimiento de justicia y una sincera caridad para con el prójimo. Esta fe laboriosa ha producido no pocas instituciones para socorrer la miseria espiritual y corporal, para perfeccionar la educación de la juventud, para hacer más llevadera las condiciones sociales de la vida y para establecer la paz en el mundo. Pero sí, muchos cristianos no entienden siempre el evangelio en su aspecto moral, en la misma manera que los católicos, ni admiten también las mismas soluciones a los problemas más complicados de la sociedad moderna. No obstante, quieren seguir lo mismo que pues nosotros los católicos, la palabra de Cristo como fuente de virtud cristiana y obedecer al precepto del apóstol. Todo cuanto hacéis de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él, o sea, por Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 17. De aquí puede surgir el diálogo ecuménico sobre la aplicación moral del evangelio. A esto está llamado pues, y esto ha sido siempre lo que el Papa Francisco pues ha dicho y ha llamado a la unión con los cristianos, y siempre está pues llamado a lo que es el ecumenismo, a estas iglesias, a estas comunidades eclesiales que quieren tener pues un acercamiento con la iglesia y que quieren compartir o nutrirse más de las enseñanzas de la misma iglesia. Bueno, y para concluir este video, también el numeral 24 nos habla, dice: expuestas brevemente las condiciones en que se desarrolla la acción ecuménica y los principios por los que se debe regir, dirigimos confiadamente nuestra mirada al futuro. Este sagrado concilio exhorta a los fieles a que se abstengan de toda ligereza o imprudente celo que podrían perjudicar al progreso de la unidad. Su acción ecuménica ha de ser plena y sinceramente católica, es decir, fiel a la verdad recibida de los apóstoles y de los padres apostólicos de la iglesia, y conforme también a la fe que siempre ha profesado la iglesia católica, teniendo constantemente hacia la plenitud con que el Señor desea que se perfeccione su cuerpo en el decurso de los tiempos, o sea, el cuerpo de Cristo. Estamos hablando del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Este sagrado concilio desea
ardientemente que los proyectos de los fieles católicos progresen en unión con los proyectos de los hermanos separados, sin que se ponga pues obstáculos a los caminos de la providencia y sin prejuicios contra los impulsos que puedan venir del Espíritu Santo. Aquí voy a poner palabras mías, que nosotros no somos quienes para ordenar al Espíritu Santo, y Él se puede derramar en cualquier persona, también en cualquier comunidad eclesial. De esto no hay duda, porque yo no soy quien para darle órdenes al Espíritu Santo. Es simplemente que el Espíritu Santo se derrama donde Él quiere derramarse, y en cualquier persona, ante todo pues, ante la persona más humilde que busca de corazón a Dios. Bueno, además se declara conocedor de que este santo propósito de reconciliar a todos los cristianos en la unidad de la única iglesia de Jesucristo excede las fuerzas y la capacidad humana. Por eso pone toda su esperanza en la oración de Cristo por la iglesia, en el amor del Padre para con nosotros, en la virtud del Espíritu Santo, y la esperanza no quedará fallida, pues el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por la virtud del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Todas y cada una de las cosas contenidas en este decreto ha obtenido el beneplácito de los padres del Sacro Santo Concilio, y no en virtud de la potestad apostólica recibida de Cristo juntamente con los venerables padres. Las aprobamos, decretamos y establecemos en el Espíritu Santo, y mandamos que lo así decidido conciliarmente sea promulgado para la gloria de Dios. Dado en la ciudad de Roma, en San Pedro, en el 21 de noviembre del año 1964. Bueno, yo, Pablo, obispo de la Iglesia Católica, dice, bueno, y esto es dado de lo que es, o extraído, perdón, de lo que es el decreto Unitatis Redintegratio. Esto es lo que nos está mandando, pues esto que es, en lo que es pues el ecumenismo o el acercamiento con algunas iglesias, las iglesias históricas, y también con algunas comunidades eclesiales que la iglesia pues con la que la iglesia puede dialogar, ¿verdad? O sea, pues con las que se pueden dialogar y con las que están pues anuentes a abrir corazón a un diálogo fraterno y ser pues parte de lo que es el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Entonces voy a terminar siempre recordando que la iglesia es la que conserva el depósito de la fe. Es la iglesia la que recibió la fe de Jesucristo. Es la iglesia que está fundamentada en los apóstoles, como dice Efesios capítulo 2, versículo 20, siendo pues la piedra angular de ese edificio espiritual Jesucristo mismo. Cristo es la piedra angular de la iglesia, y pues toda esta doctrina que viene de Cristo y que pues fue dada por Cristo a los apóstoles, y los apóstoles lo dieron a los padres apostólicos, y estos a los padres de la iglesia, y así la iglesia pues ha enseñado por 2000 años la fe de Jesucristo, que es la fe de la iglesia. Y es esa misma fe que nosotros como católicos debemos ante todo pues practicar y también defender, que es lo que nos corresponde como verdaderos cristianos. Recordemos pues que había un padre de la iglesia que decía, cristiano es mi nombre y católico mi apellido. Entonces, si no estoy mal, pues es San Farcián de Barcelona, que nos decía pues esto. Este es realmente el católico, el adjetivo de la iglesia, porque la iglesia pues no se llama católica. La iglesia en verdad es católica, y pues fue dado por San Ignacio de Antioquía en el año 107 después de Cristo, cuando dijo pues donde quiera que se predique a Jesucristo y esté el obispo, pues ahí está la iglesia católica. Entonces es la iglesia la que tiene pues realmente el depósito de la fe, es la iglesia la custodia de la fe de Jesucristo, y es la única que ha recibido pues la revelación y la verdad. Entonces vamos a orar y vamos a pedir a Dios para todas estas iglesias y estas comunidades eclesiales que se quieran unir
pues al llamado del Santo Padre, Papa Francisco, a formar parte de la Iglesia de Cristo como la misma voluntad de Cristo, pues expresada en también el Evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 16, ¿verdad? Dice, habrá pues un solo rebaño con un solo pastor. Y recordemos que ese pastor de la iglesia es San Pedro, puesto pues por el mismo Jesucristo. En Juan capítulo 21 versículos 15 al 17, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas y apacienta mis ovejas. O sea, pues apacentar, ser el pastor de ese rebaño de Cristo. Y ese es Pedro. Actualmente pues el Papa Francisco, que es el legítimo sucesor de San Pedro, el sucesor 266 de San Pedro. Entonces, y también la voluntad de Cristo, que nos dice también en San Juan capítulo 17 versículo 21, Padre, que todos sean unos, como tú y yo somos uno, para que el mundo sepa que tú me has enviado, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, la voluntad de Cristo es de que seamos uno solo, que seamos unos en Cristo. Entonces, oremos al Espíritu Santo para que los que se quieran formar parte de la iglesia y formar parte del cuerpo místico de Cristo, pues sean bienvenidos. Y aquí los está recibiendo, pues esperando Jesucristo en lo que es el santo sacramento del altar. Así que bendiciones para todos mis hermanos. Compartan este video. Suscríbanse a mi canal Apologista Católico Elmer Arana y lleguemos pues a más partes del mundo, pues evangelizando, como dice Hechos capítulo 1 versículo 8. Así llegamos a lo que es pues los confines de la tierra, al último rincón de la tierra. Así que difundamos el evangelio, pero un evangelio íntegro, tal como la iglesia lo recibió. No podemos predicar otro evangelio que no sea el que la iglesia enseña, porque es el que fue dado pues por el mismo Jesucristo, por los mismos apóstoles, a nuestra Santa Madre Iglesia. Porque de lo contrario, pues somos malditos, como dice pues Gálatas, en Gálatas, como dice pues el apóstol San Pablo, ¿verdad? Si alguno viene y enseña otro evangelio, aún así a un ángel del cielo, pues somos anatemas, o sea, somos malditos. Entonces tenemos que enseñar un evangelio íntegro, un evangelio tal y como la iglesia lo recibió, y debemos de someternos también a la autoridad de la iglesia, porque recordemos que Jesucristo pues puso un orden, estableció una iglesia con un orden jerárquico, o hay obispos en la iglesia puestos por el Espíritu Santo, como dice Hechos capítulo 20 versículo 28. También tenemos presbíteros o sacerdotes, y también tenemos diáconos, que es lo que forma la jerarquía de la iglesia. Y debemos de someternos a los obispos de la iglesia, porque son los legítimos sucesores apostólicos. Ellos son los apóstoles de Cristo actualmente y están en nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Y debemos también pues a escucharlos, porque como dice Lucas capítulo 10 versículo 16, el que a ustedes escucha, a mí me escucha, y el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Así que oremos por la unidad de la iglesia, oremos por los hermanos que quieren volver a la iglesia, y llamémoslos que vengan a la iglesia, que aquí están los sacramentos de salvación. La iglesia misma es un medio de salvación establecida por Cristo. Aquí tenemos 7 sacramentos que salvan el alma, que te dan pues vida eterna, porque los sacramentos son medios de salvación para tu alma y que son instituidos por el mismo Jesucristo. Bueno, bendiciones mis hermanos, y que la paz de Cristo esté con ustedes. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en el hogar de cada uno de ustedes y también de sus respectivas familias. Bendiciones.